Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Quieres hacer ejercicio? Jeff le preguntó a su primo. Por supuesto, respondió Jerry con una sonrisa antes de caminar hacia Nan. Mac fue a estirarse cerca del sofá donde estaba sentado On. Jeff los había visto. Estoy listo, dijo Jerry. Nan miró al niño de pies a cabeza. Los zapatos que llevaba el joven eran unas zapatillas de lona de una marca famosa, no muy adecuadas para hacer ejercicio, pero Nan no dijo nada. Estírate un poco primero, dijo Nan, y le dijo a Jerry que hiciera los movimientos. El joven obedeció naturalmente. También hay un vistazo a Mac con una leve sonrisa. Mac negó con la cabeza lentamente. Claramente encontré una historia para él, Mac murmuró. Una vez que el joven se estiró, Nan dejó que el joven corriera en la caminadora durante 20 minutos para calentar su cuerpo. El joven obedeció naturalmente. ¿No vamos a correr juntos?, preguntó el joven. Ya corrí, respondió Nan, acercándose a Mac, que estaba sentado. Entonces se sentó a su lado. El joven se giró para mirarlo sorprendido. Nan no se quedó cerca y caminó para encontrarse a Mac. Luego le preguntó a On sobre los lugares a los que querían viajar, sin prestarle mucha atención al joven, hasta que el joven terminó de correr. Después de terminar, bajó rápidamente las escaleras para encontrarse de inmediato con Nan. Nan se rió antes de subirse a un pilar que es como un guante envuelto alrededor y tiene una cuerda elástica atada a él. Probemos otro tipo de ejercicio, Nan dijo, mientras que empujaba al joven contra el poste. Luego ató una cuerda alrededor de la cintura del niño, con una almohada sobre su estómago. El chico estaba sonriendo. Nan se acercó a él. Mag estaba sentado mirando a Nan. Voy a lanzar la pelota para que la atrapes. Tienes que correr hacia adelante. De acuerdo, dijo Nan en un tono serio. Bien, respondió el joven de inmediato, porque parece que Nan debe estar con él en todo momento. Prueba, dijo Nan, y le lanzó la pelota a Jerry a la derecha. El joven corrió a buscarlo, pero la cuerda alrededor de su cintura era como una presa, tirando de él hacia atrás, hasta que el joven se sentó en el suelo. El joven se cayó. Nan se paró, mirándolo directamente a los ojos. Eso apesta, dijo Jerry. Sí, te está empujando a usar la fuerza. Levántate, inténtalo de nuevo, dijo Nan con una voz más profunda. Mac, que estaba sentado allí, se reía y se reía. Dije que claramente estaba buscando problemas. Mac habló solo. No puedo levantarme, dijo el joven con una voz suplicante. Está bien, dijo Nan. El joven frunció ligeramente los labios. Finalmente pudo ponerse de pie por sí mismo. Inténtalo de nuevo, dijo Nan, y continuó tirándole la pelota al niño. El joven corrió para recogerlo. Además, ahora tiene que hacer un esfuerzo para no caerse, por culpa de la cuerda que también tira de él hacia atrás. Nan hizo que la cara del joven se pusiera roja de agotamiento. Menos de 20 pasos de ida y vuelta, el joven se derrumbó en el suelo. Nan se rió y miró. ¿Puedes abrazarme? Realmente no puedo soportarlo. El chico volvió a rogar. Débil y perdido fue todo lo que dijo Nan, antes de dirigirse hacia Mag, ignorando al joven. La gente que lo quiere que lo cuide. Mag, vamos a ducharnos. Nan le dijo a Jeff, antes de invitar a Mag a la ducha en el dormitorio. Mag sonrió un poco e inmediatamente se levantó para seguirlo. Jeff tiene la intención de usar a su primo para burlarse de ti y de mí, Nan le dijo con voz normal, después de que fueron a la habitación. No estoy seguro, pero ¿y si realmente lo hiciera? Mag preguntó porque quería saber la opinión de su amante. Nan tenía una sonrisa en la comisura de su boca. Mag suspiró levemente, aunque Jeff era su amigo, pero si hay malas intenciones con la relación de Mag y Nan, él no será muy amable. Espera, voy a ver si esos tres ya se levantaron, dijo Mag, porque se había duchado y cambiado,
y Nan estaba a punto de ir a ducharse. Sí, respondió Nan y se fue al baño. Mac fue a reunirse con sus amigos en la habitación de invitados de al lado. Al entrar vio que On ya había llegado a la habitación y que todos los amigos de Mac ya se habían despertado, excepto por Jeff y Jerry, que Mac cree que deberían estar en la habitación de abajo. On dijo que Nan estaba bromeando con Jerry. Nan preguntó en broma. Un poco, respondió Mac con una sonrisa. Celoso es tan obvio. A él no le importa a nadie más que tú, dijo Frank con una sonrisa. Es una persona muy directa y dura. Tal vez está diciendo algo demasiado duro. Debo disculparme contigo de antemano. Mac lo dijo porque no quiere que sus amigos se sientan mal por su ser querido. Hablas como si acabáramos de conocer a Nan. Jonathan dijo en broma. Supongo que es así. Es sincero. No tiene que fingir ser amable para ganarse el corazón de su novio, dijo Danny nuevamente. Todos estuvieron de acuerdo. Max se siente un poco halagado de que todos entiendan a Nan, excepto Jeff, a quien todavía no le cae bien. ¿Y qué piensas de Jeff?, preguntó. Ni siquiera lo pienses. Mientras tanto, es obvio que para Nan no es nada. A Nan no le importa en ese sentido. Es solo que tienes que decidirte y no actuar como un perdedor y un matón, le dijo On. Le advierte a los tres amigos también. Los tres estuvieron de acuerdo con las palabras de On. Espero que Jeff acepte. Digo que si Jeff y Jerry hacen algo que se pase de la raya con Nan, no sé qué va a hacer. ¿Qué voy a hacer? Me pondré del lado de mi amante. ¿Lo entiendes, verdad?, dijo Max sin rodeos. Todos asintieron con la cabeza en señal de aceptación. Relájate, ¿por qué le dimos una advertencia a Jeff?, respondió Danny, hasta que Jonathan pasó la conversación. Entonces Nan se acercó y llamó y abrió la puerta, y entró llamando a las 5 personas para que bajaran a comer juntos. Cuando bajaron vieron que Jeff y Jerry ya estaban sentados, esperando. Jeff, comamos primero, de esa manera podemos hablar sobre a dónde vamos a viajar. Mag le pidió a Jeff. Opinamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.